Mi esposa decidió cambiar nuestro embrión de FIV por el de su ex porque él tenía un gen superior. Así que la aparté de mi vida. Me llamo Luis, tengo 32 años, y aquí estoy, a las 3 de la mañana, escribiendo en mi teléfono, incapaz de dormir. Siento que mi experiencia puede enseñar algo, aunque mi vida ahora parezca un completo desastre. Durante mucho tiempo, creí que vivía una vida estable junto a Marta, mi esposa de 31 años. Desde fuera, éramos esa pareja que lo tenía todo, una casa en un barrio decente, buenos ingresos y hasta un enorme gato llamado Simba, que se había convertido en nuestro primer hijo. Simba, un gran felino naranja, solía dormir sobre mi pecho por las noches y me atacaba los pies todas las mañanas a las 5:30 en punto. Marta solía decir en broma que Simba era más mi gato que el suyo, y tenía razón. El gato me seguía por toda la casa, incluso se acostaba en el lavabo mientras me preparaba para el trabajo. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado. Después de 2 años de intentos frustrados por tener un hijo, soportando mes tras mes la esperanza seguida de la decepción de los negativos, la situación se volvió insoportable. Mientras nuestros amigos y conocidos compartían fotos de sus familias perfectas en las redes sociales, nosotros nos sumergíamos en un doloroso silencio, sin saber qué decir en medio de la frustración. Recuerdo claramente una noche, después de otro resultado negativo, cuando Marta cayó al suelo del baño entre sollozos. Ya parecía que no había nada que pudiera arreglar lo que se nos escapaba de las manos. Fue entonces cuando Marta sugirió intentar la FIV. Con la voz quebrada, me dijo que esa era nuestra mejor oportunidad. No dudé ni un segundo, porque siempre pensé que estábamos en esto juntos. Al final, el matrimonio es ser un equipo. Aunque el proceso fue costoso, con el seguro cubriendo solo una parte y nosotros usando nuestros ahorros, confiaba en que al final tendríamos la familia que tanto queríamos. Ella se encargó de todo lo relacionado con el proceso, liberándome de parte de las preocupaciones laborales. Yo iba a algunas citas importantes, como el día de la transferencia de embriones, donde estuve a su lado mientras el doctor explicaba cada paso. Recuerdo que tomé una foto en la clínica, pensando que ese sería el comienzo de la vida de nuestro hijo. En los primeros meses después del procedimiento, todo parecía ir bien, Marta estaba estable. La molestia matutina era tolerable, y comenzamos a transformar la habitación de invitados en un futuro cuarto para el bebé. Incluso pinté la habitación un fin de semana, aunque Simba decidió hacer de las suyas y terminó cubriendo de pintura la alfombra. Con el tiempo, decidimos mantener en secreto el sexo del bebé, aunque Marta ya tenía los nombres listos para ambos casos. Parecía que los días en los que construiríamos nuestro futuro juntos finalmente llegaban. A los 5 meses, Marta ya mostraba signos claros de embarazo. Mi entusiasmo crecía semana tras semana. Tenía una lista de chistes de papá preparados, instalé la cuna, aunque las instrucciones parecían jeroglíficos y tuve que ver tutoriales en YouTube durante horas, y usaba aplicaciones que me indicaban el tamaño del bebé, comparándolo algunas veces con un aguacate. Sin embargo, todo cambió una noche cualquiera. Estaba revisando algunos papeles del seguro en la cocina, con Marta ya dormida y Simba acurrucado en mi regazo. Entre los formularios y las facturas, encontré algo que me dejó inquieto, un código de donante de esperma diferente al mío, sin mi nombre ni mi número de paciente, sino un identificador completamente distinto. Al principio, pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero al comparar los datos con otros documentos, la discrepancia se volvió innegable. Un frío recorrió mi cuerpo, y me convencí de que debía ser un error de la clínica. Decidí esperar a que Marta se fuera al trabajo para ir al centro de FIV. Mientras esperaba en el estacionamiento, mis nervios me impedían avanzar con la seguridad que necesitaba. Finalmente, entré al centro y le expliqué a la recepcionista, que llevaba una placa con el nombre Melissa, que había notado algo extraño en los documentos de nuestro tratamiento. Su expresión cambió al instante, una ligera mueca, una leve inclinación de cabeza y un fruncir del ceño me hicieron presagiar lo peor. Con voz temblorosa, me informó que, según los registros, se había utilizado un embrión donado en lugar del que originalmente nos había sido asignado, y que, además, contaba con el consentimiento firmado de Marta para realizar ese cambio. Nunca firmé nada relacionado con eso. Esa revelación me hizo sentir profundamente traicionado y lleno de furia. Con el corazón a 1000 por hora, salí del centro de FIV sin poder decir ni una palabra. Mientras conducía de regreso a casa,
Llamé a mi jefe para explicarle que tenía una emergencia familiar y manejé de manera imprudente, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Al llegar, con las manos temblorosas, abrí la puerta y dejé que la rabia se desbordara, cerrándola con fuerza tras mi entrada. Incluso Thor, desde su lugar en la ventana, reaccionó ante el estruendo como si fuera el ruido de un petardo. En la sala, encontré a Marta, ya despierta, sentada en el sofá, llorando sin consuelo, con el rostro rojo y las manos temblorosas mientras se secaba las lágrimas. En ese momento entendí, sin lugar a dudas, que no era un simple error de papeleo, sino una decisión consciente por parte de ella. Siempre temí que, al empezar a hablar, mi voz se elevase, y aunque nunca he sido de gritar, esa posibilidad me aterraba. Olivia, mi amiga que trabaja en el centro, me mandó un mensaje, diciéndome que había estado haciendo preguntas y que se notaba que yo estaba alterado. Apreté la mandíbula con tal fuerza por el dolor que sentía, mientras recordaba a esa misma amiga que me había ayudado a cambiar los embriones. Olivia respiró profundamente, con el cuerpo tenso, y bastó un solo instante para darme cuenta de lo que había sucedido. Ella sabía perfectamente lo que había hecho, y mi voz, fría y distante, salió de mis labios sin que yo me reconociera. Mientras ella evitaba mirarme a los ojos, intentó tomar mi mano, pero yo retrocedí como si me ofreciera una serpiente. No lo entenderías, dijo finalmente, sin mirarme. Luego, con voz vacilante, intentó justificar su acción, asegurando que quería lo mejor para nuestro hijo, que deseaba que fuera fuerte y sano. Por eso, utilizó un donante anónimo de la base de datos de la clínica, alguien con mejores genes. Fue como si me hubieran dado un golpe en el estómago, como si me estuvieran diciendo que mi genética no era suficiente. No pude evitar reír, pero no era una risa de alegría, sino por la magnitud de la traición. Ella continuó explicando que el donante no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas o cáncer, que era alto, atlético e incluso tenía un doctorado en bioquímica. Todo para asegurarse de que nuestro bebé tuviera el mejor comienzo posible. La insinuación era clara, mi familia no estaba a la altura, especialmente considerando que mi padre tenía una ligera condición cardíaca, algo que se controlaba con medicación. Sin consultarme, Marta había decidido excluirme del proceso, creyendo que tenía la autoridad para hacerlo. Se levantó, abrazándose el vientre de manera protectora, y le lancé, con dureza, que había mentido durante meses y tomado decisiones enormes a mis espaldas. En ese preciso momento, Thor, nuestro gato, apareció en la habitación, observándonos con los ojos muy abiertos, como si fuera consciente, tal vez, de que algo andaba terriblemente mal. Incluso el felino parecía intuir la gravedad de la situación. Marta, con la voz quebrada, intentó justificar sus acciones, diciendo que lo hacía por el bien de nuestra familia. Mi respuesta fue firme y sin titubeos. Cuando pensaste en decírmelo, Marta, después de que naciera el bebé, ¿esperabas que yo criara a un niño que no era mío creyendo que sí lo era? Su silencio habló por sí mismo, y me dolió profundamente. Mientras me pasaba la mano por el cabello, tratando de asimilar todo lo que estaba pasando, me di cuenta de que Olivia, la amiga de la clínica, debía estar involucrada en este engaño. Marta me corrigió, diciendo que Olivia no había forjado nada, solo se había olvidado de pedir mi firma antes de cambiar mi esperma por el de un donante al azar. Mi incredulidad era evidente en cada palabra que decía. Hubo una larga pausa. Marta parecía querer decir algo, pero se quedó callada, luego se hundió en el sofá, con los hombros caídos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, murmuró. Yo, sintiéndome completamente traicionado, tomé mis llaves del mostrador y dije, necesito salir de aquí para pensar. ¿A dónde vas? Preguntó, casi en un susurro. A cualquier lugar menos aquí, respondí. Al dirigirme hacia la puerta, Marta me suplicó, Luis, por favor, ¿podemos superar esto? Tenemos un bebé. Sin mirarla, le devolví, ¿no? Marta, tú vas a tener un bebé, y yo seré el tipo que paga por él. Luego, recogí a Thor, a pesar de sus maullidos de protesta, y empaqué algo de su comida. ¿Te quedas con el gato? Me preguntó, sorprendida. Sí, me quedo con él. Al menos él es realmente mío, le contesté mientras salía, sin un destino fijo, pero con la certeza de que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. A mitad de la cuadra, la magnitud de todo lo sucedido me golpeó.
Todo lo que pensaba que había construido se desmoronaba en un solo día. Thor, en el asiento del pasajero, se aferraba a la malla, como si intentara entender lo que pasaba. Sí, amigo, ahora solo estamos tú y yo, le dije, sintiéndome algo ridículo por hablarle a mi gato, pero en ese momento era lo único que me quedaba. Conduje sin rumbo durante horas, tratando de procesar cómo mi vida se había desintegrado tan rápidamente. Finalmente, llegué sin previo aviso a la casa de mi amigo Mark, con Thor y la cara de alguien que ha visto un fantasma. Mark me miró y me dijo con una mirada que invitaba a entrar. Mientras me servía una cerveza, comentó lo inevitable de la situación. En medio de la charla, su novia, Jen, apareció y, al ver mi estado, entró en modo de crisis, preparando una habitación extra para mí y hasta un arenero improvisado para Thor. Esa noche, en casa de Mark, me quedé en shock en el sofá, sin poder dormir. Thor ronroneaba sobre mi pecho mientras apagaba el teléfono, ignorando la octava llamada de Marta. A la mañana siguiente, decidí ponerme en contacto con mi abogada, Vanessa, una mujer enérgica que había ayudado a mi hermano en su divorcio. Cuando le conté todo lo sucedido, me preguntó, si te vas, ¿qué pasará con el bebé? Y me explicó que, legalmente, se asumía que yo era el padre a menos que desafiara la paternidad en corte. Si no lo hacía, seguiría siendo responsable del mantenimiento del niño, aunque no fuera biológicamente mío. La situación me parecía tan absurda que casi me enfermé. Vanessa sugirió que, si se demostraba que Marta me engañó deliberadamente, podría evitar la responsabilidad económica, pero necesitaríamos pruebas sólidas. Aunque la documentación de la clínica apoyaba mi versión, lo ideal sería que Marta admitiera su engaño por escrito. Además, si Marta presentaba la demanda primero, podría reclamar la mitad de todos mis bienes. Quedaba una última pregunta. La historia del donante anónimo con la genética perfecta parecía demasiado conveniente. ¿Podemos obtener los registros reales del donante de la clínica?, pregunté. Vanessa asintió y dijo, lo intentaremos, aunque seguramente se opondrán alegando privacidad, pero dadas las circunstancias, tenemos una oportunidad. Durante los días siguientes, mientras Marta insistía con mensajes como por favor, regresa, te amo, decidí tomar cartas en el asunto. Retiré la mayor parte de nuestro dinero de las cuentas conjuntas, dejando solo lo necesario para que Marta no notara de inmediato la falta de fondos. Sabía que no era lo más ético, pero en ese momento, mi sentido de la ética ya había quedado destrozado. Moví todos mis documentos importantes a la casa de Mark, el acta de nacimiento, el pasaporte, el título del coche, e incluso llamé a las compañías de tarjetas de crédito para congelar cualquier nuevo cargo en nuestras cuentas compartidas. Finalmente, al quinto día en casa de Mark, accedí a reunirme con Marta en una cafetería, un lugar neutral, con la esperanza de poder hablar sin perder la calma. Llegué temprano y elegí una mesa en una esquina. Cuando entró, apenas la reconocí, su aspecto era desaliñado y agotado. Se sentó frente a mí, y casi al instante, extendió las manos tratando de alcanzar las mías, lo que me hizo retirarlas de inmediato. Luis, por favor, comenzó con la voz entrecortada, sé que la he cagado, sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, exactamente? Le pregunté con voz fría. ¿El hecho de que me mentiste durante meses? ¿O que decidiste que mi genética no era lo suficientemente buena para nuestro hijo? Noté un pequeño estremecimiento en ella al mencionar lo de la genética, como si quisiera retractarse, pero siguió adelante. Me aseguró que solo había querido lo mejor para nuestro bebé, aunque en algún momento mencionó un donante anónimo, una historia que, a pesar de sus palabras, siempre me dejó una sensación de falsedad. Sus ojos se desviaron por un instante cuando afirmó que esa historia era cierta, pero ese parpadeo traicionaba una mentira. ¿Quién es realmente, Marta? Le pregunté, inclinándome hacia adelante, porque de alguna manera, voy a descubrirlo. Ese encuentro en la cafetería no sirvió para aclarar nada. Marta insistió en su versión sobre el donante anónimo, a pesar de que yo ya sabía que me estaba mintiendo. Al salir, lo único que logré fue sentirme aún más convencido de que ocultaba algo importante. Regresé a casa de Mark, donde Thor vivía felizmente, consentido por Jen, quien siempre le daba golosinas cuando pensaba que yo no estaba mirando. Al menos alguien encontraba algo de alegría en medio de todo este desastre. Durante la siguiente semana, mi vida se dividió en dos. De día, trabajaba como si nada estuviera ocurriendo,
Respondiendo las preguntas de mis compañeros sobre Marta y el bebé, de noche, me entregaba a reuniones con Vanessa, documentando cada detalle sobre nuestras finanzas y la situación de la FIV. Incluso conduje hasta nuestra antigua casa un día, consciente de que Marta tenía una cita prenatal. Usar mi propia llave para entrar a la casa me resultaba raro, pero necesitaba recoger algo de ropa y verificar si había algo más que debía llevarme. Fue en ese momento cuando encontré la laptop de Marta. Ella siempre la protegía con contraseña, pero yo conocía sus 3 contraseñas favoritas, las mismas que solía anotar para no olvidarlas. Un clásico movimiento de Marta, reservada en cuanto a su intimidad, pero sorprendentemente descuidada en otros aspectos. Pasaron dudas y segundos de vacilación por mi mente antes de iniciar sesión. Jamás había imaginado husmear en lo privado de alguien, pero esa barrera se desvaneció en cuanto descubrí que ella me había mentido sobre la paternidad de nuestros hijos. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, correos del trabajo, pedidos de Amazon y mensajes en foros sobre embarazo. Pero al revisar la papelera de su correo electrónico, descubrí mensajes eliminados entre Marta y su amiga Olivia, de la clínica, que databan de casi un año atrás. Todo estaba planeado, Olivia le decía a Marta cuándo iría a trabajar para ocuparse del papeleo, y Marta le preguntaba si era posible cambiar de donante sin que yo me enterara. Sin embargo, lo que realmente cambió todo fue un hilo de correos electrónicos con alguien llamado Ryan, cuyo asunto era, ¿estás seguro de esto? Mi estómago se hundió al abrir ese mensaje. Era Ryan Matthews, su exnovio de la universidad, con quien había estado durante 4 años. El mismo con el que ella solía mencionar de vez en cuando hablaba de su pasado, y cuyo perfil en Facebook solía revisar para ver sus actualizaciones. Los primeros mensajes eran amistosos, saludándose y poniéndose al día. Luego, Marta mencionó nuestras dificultades con la fertilidad y confesó que había estado pensando mucho en él, recordando cómo siempre hablaban de tener hijos juntos en la universidad. Después apareció un mensaje de texto que hizo que mi estómago se revolviera. Le había confesado que estaba usando su esperma, aquel donado años atrás en la clínica. Resulta que Ryan había sido un donante habitual en la época de Medford Stracas. Su respuesta no fue de enojo, sino de sorpresa, preguntando si yo sabía y si estaba de acuerdo con ello. Marta, sin rodeos, le había dicho que yo no necesitaba saber lo que no podía hacerme daño. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y fotografié todo. Algunas imágenes salieron borrosas, pero logré capturar la evidencia. Reenvié correos clave a mi cuenta personal, eliminé los mensajes reenviados de la carpeta de Marta y vacié su papelera de correos. Durante todo ese proceso, la sensación de náusea no me dejó ni un segundo. No se trataba solo de un donante ideal, se trataba de su exnovio, con quien ella había planeado tener un hijo, en lugar de conmigo. Me quedé mirando la pared durante casi 20 minutos después de cerrar la laptop, mientras todas las piezas del rompecabezas encajaban y todo cobraba sentido, la desconfianza, las mentiras y su insistencia en hacerse cargo de todas las citas de la FIV. Regresé a casa de Mark y envié todo a Vanessa, quien me llamó casi de inmediato. Esto cambia todo, dijo con voz tensa. Es una prueba de premeditación y engaño deliberado. Al juez le va a encantar esto. Le pregunté, con una calma extraña a pesar del caos que sentía, ¿cuál sería el siguiente paso? Debemos seguir recopilando pruebas. ¿Puedes conseguir que Marta admita algo de esto por escrito? Un mensaje, un correo, lo que sea. Con algo de reticencia, decidí actuar de una forma de la que no me siento orgulloso. Le mandé un mensaje a Marta, sugiriéndole que tal vez estaba exagerando lo del donante anónimo y que estaba dispuesto a escucharla si se mostraba honesta. La respuesta fue inmediata, como si se sintiera aliviada de que yo hubiera suavizado mi postura. Acordamos vernos en nuestra casa esa misma noche. Antes de partir, Vanessa y yo repasamos el plan para proteger mis bienes y mi futuro. Ya tenía los papeles del divorcio listos, esperando mi aprobación final. Al llegar, pude notar que Marta se había esmerado en arreglar la casa. Todo estaba impecable, había preparado mi cena favorita e incluso había puesto flores en la mesa, como si se tratara de un pequeño desacuerdo que podíamos resolver. Te he extrañado muchísimo, necesitamos hablar, dijo, apresurándose a abrazarme. Aunque dejé que me abrazara, no respondí al gesto. Con voz firme, le pedí que nos sentáramos, a lo que ella respondió rápidamente, claro, claro.
Quiero explicarlo todo. Sacando mi teléfono, comencé a grabar y le dije, entonces, cuéntame otra vez sobre ese donante anónimo. El de los genes perfectos. Marta comenzó a contar la misma historia de siempre, esa que ya me había dado anteriormente, alegando que había tomado esa decisión por amor y por el bienestar genético de nuestro futuro hijo. A lo largo de toda su narración, cada detalle encajaba de manera inevitable. La actualización que debo destacar es que, después de confrontar a Ryan Matthews, ahora identificado como fisioterapeuta en una clínica a unos 30 minutos de nuestra casa, y tras hacer una cita bajo un nombre falso, una acción que, aunque cuestionable, ya no me importaba, pude confirmar que la situación era mucho más profunda. Ryan admitió, sin muchas defensas, que él y Marta habían hablado sobre la posibilidad de usar su esperma, y me explicó que, en algún momento, ella se había comunicado con él, estableciendo una conexión que databa de hace 3 años. Durante esos años, mientras nosotros tratábamos de planificar nuestra familia, Marta ya estaba construyendo las bases para algo más. Esa conversación y el conocimiento de sus acciones confirmaron la magnitud de su traición. Después de conducir durante horas, intentando asimilar toda la información, comprendí que la traición iba mucho más allá de una simple equivocación sobre la genética. Marta había planeado, durante años, tener el hijo de su exnovio sin que yo sospechara nada. Esa noche, regresé a casa de Mark cerca de la medianoche. Los niños ya dormían, pero Thor me esperaba junto a la puerta, como si supiera que necesitaba compañía. Lo abracé y me recosté en la cama de invitados, acariciándolo mientras intentaba decidir cuál sería mi siguiente paso. A la mañana siguiente, contacté a Vanessa y le conté todo sobre mi conversación con Ryan. Esto es oro puro, me dijo, aunque añadió que necesitábamos más pruebas, mensajes de texto, correos, cualquier cosa que Marta admitiera por escrito. Así que volví a ponerme en contacto con Marta, sugiriendo que tal vez debíamos hablar, diciendo que estaba dispuesto a escucharla, en un tono que pretendía suavizar las tensiones, pero que en realidad formaba parte de mi estrategia para que ella confesara. La narrativa de Marta, aunque repetitiva, se convertía cada vez más en una red de mentiras que yo estaba desenredando con paciencia y determinación. Mientras grababa nuestra conversación y cada palabra, sabía que estaba recolectando la evidencia definitiva que cambiaría mi vida para siempre. Dejé que terminara de hablar y entonces le dije, no hay otra razón por la que elegiste a este donante. Ella vaciló por un segundo y me preguntó, ¿qué quieres decir? Le insistí, ¿acaso hay algo más que te haya llevado a escogerlo específicamente? Tras otra pausa, me respondió, no, solamente su perfil de salud. Asentí lentamente y le dije, entonces, no tiene nada que ver con que sea Ryan Matthews. Su rostro palideció al escucharme. ¿Lo que vi en los correos, Marta? Hablé con Ryan, sé todo. Fue en ese instante cuando comenzó a llorar. Esos llantos dramáticos, que en otros tiempos me habrían impulsado a querer arreglar lo que estaba mal, ahora solo me llenaban de ira. No es lo que piensas, sollozó. ¿De verdad? Le pregunté. Porque tengo la impresión de que elegiste a propósito el esperma de tu exnovio y que tu amiga Olivia, de la clínica, apartó los protocolos. Me mintió durante meses y planeó que yo criara al hijo de otro hombre sin decirme la verdad. ¿Eso no ocurrió? Repitió, entre lágrimas, lamentándose y asegurando que jamás quiso herirme, que aún podíamos ser una familia. Apagué la grabadora. Tengo lo que necesito. Voy a solicitar el divorcio, dije, con voz sorprendentemente firme. Ya he movido casi todas mis cosas, puedes quedarte con los muebles, pero la casa está a mi nombre y la venderé. ¿No puedes hacer eso? Exclamó, llena de pánico. Estoy embarazada, ¿dónde voy a ir? Eso es un problema que tú y Ryan deben resolver, respondí, casi con una sonrisa irónica. Él donó el esperma, pero no está dispuesto a ser padre, añadí, riendo casi sin querer. Y yo, al menos, no quiero serlo para este niño. En ese momento, Thor, mi gato, maulló fuerte desde su transportadora junto a la puerta, recordándome que era hora de recoger sus cosas. Mientras ella seguía gritando entre sollozos, me suplicó, Luis, por favor, sé que la he cagado, pero te amo y podemos solucionarlo. La miré, realmente tal vez por última vez, como su esposo, y le dije. Marta, no me amas a mí, te atrae lo que yo te ofrezco, estabilidad, un hogar y un futuro padre para tu bebé. Si realmente me amaras, no habrías actuado así.
Recogí la transportadora de Thor y me dirigí hacia la puerta. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo sobre el divorcio. No mires atrás y no me llames nunca más, dije mientras salía. Al subir a mi coche, experimenté una mezcla extraña de emociones, enfado, dolor, pero también un profundo alivio, como si finalmente hubiera soltado un ancla que me mantenía hundido. Thor maulló nuevamente desde su transportadora, y le dije: Amigo, ya te dije, regresemos a nuestro verdadero hogar. Esa noche envié la grabación a Vanessa, y casi de inmediato respondió: Perfecto, admitiste lo suficiente. Mañana avanzamos. Durante las semanas siguientes, todo se convirtió en un torbellino de reuniones legales, papeleo y planificación. Vanessa presentó los papeles del divorcio junto con una moción para declarar legalmente que yo no era el padre del bebé de Marta. Mientras tanto, Marta llenaba mi teléfono con mensajes, desde disculpas desesperadas hasta acusaciones furiosas, diciendo que yo la estaba abandonando cuando más me necesitaba y que, en lo esencial, el bebé seguía siendo mío. Tras el último mensaje, bloqueé su número. Mark y Jen me permitieron quedarme en su casa mientras buscaba un nuevo lugar. Encontré un apartamento decente que aceptaba gatos y no estaba muy lejos del trabajo. Sin embargo, lo más complicado fue enfrentar a amigos y familiares que no sabían toda la verdad. Al parecer, Marta había contado que sufrió un colapso mental y que la abandoné durante su embarazo, lo que hizo que algunas personas le creyeran, revelando quiénes eran realmente mis amigos. Mis padres, por otro lado, me ofrecieron su apoyo incondicional. Mi madre lloró al enterarse de que no tendría el nieto que tanto esperaba, y mi padre, colocando una mano sobre mi hombro, me dijo: Estás haciendo lo correcto, hijo. Llegó el día del juicio. Vanessa presentó correos electrónicos, mensajes de texto, la grabación de nuestra conversación, el testimonio de la clínica sobre las violaciones a los protocolos e incluso una declaración que confirmaba que Marta había mentido sobre mi conocimiento y consentimiento. Cada vez que el abogado de Marta intentaba pintarme como el villano por abandonar a mi esposa embarazada, el juez, tras revisar la carpeta de pruebas, levantaba una ceja. Cada interrupción era silenciada por el juez, quien levantaba la mano y decía: He visto muchas cosas en esta sala, pero el nivel de engaño aquí es extraordinario. Finalmente, el veredicto fue el esperado. Se concede el divorcio. El señor no es considerado legalmente responsable por el hijo y, debido a la clara evidencia de fraude, los bienes son de su exclusiva propiedad. La señora no recibirá compensación alguna, declaró el juez, agregando que, al no ser yo el padre biológico, renunciaba a cualquier reclamo paternal y no tendría obligación de pagar manutención. Cuando el abogado de Marta intentó solicitar una consideración por su situación vulnerable, el juez lo rechazó de inmediato, afirmando: La señora me engañó deliberadamente. Alteró procedimientos médicos sin mi consentimiento y falsificó estados financieros. No se otorgará compensación adicional. Con esto, el caso se cerró. Marta permaneció paralizada, y su abogado cerró su maletín en silencio. Me enderecé la chaqueta, recogí mis cosas y salí sin mirar atrás. Al salir del juzgado, respiré profundamente. Esa pesadilla había llegado a su fin. Han pasado 6 meses. Todavía vivo en mi apartamento, aunque estoy considerando comprar una pequeña casa con jardín, donde Thor pueda observar a los pájaros. Por cierto, Thor está fenomenal. Justo en este momento, está durmiendo sobre el teclado mientras escribo. Durante este tiempo, eliminé todas mis redes sociales para evitar más dramas. Cuando decidí volver a conectarme, descubrí que Marta se había mudado a su ciudad natal para vivir con sus padres. Según amigos en común, el bebé nació el mes pasado, es un niño. Trato de no pensar demasiado en ello. Reflexionando, me sorprende lo rápido que alguien a quien creí conocer por completo puede transformarse. La Marta con la que me casé y la Marta que me hizo esto parecen dos personas completamente diferentes, pero en realidad son la misma. Simplemente, no lo vi hasta casi que fuera demasiado tarde. Si hay alguna enseñanza en todo esto, es que nunca llegamos a conocer completamente a alguien, incluso después de años juntos. Las personas pueden sorprenderte de las peores maneras, pero también descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Hace 6 meses, pensé que mi vida había llegado a su fin. Ahora, aunque no es perfecta, estoy bien. A veces, estar bien es suficiente.
Actualización. Hola, soy Luis. No planeaba dar una actualización, pero el fin de semana pasado ocurrió algo increíble que siento que debo compartir. Estaba en mi casa, viendo el partido con Thor, cuando alguien comenzó a golpear la puerta de manera violenta. Al abrir, me encontré con Marta, acompañada de sus padres y su hermano Mike, y ella sostenía al bebé. Antes de que pudiera detenerlos, irrumpieron en mi casa. La madre de Marta comenzó a gritar. «Es hora de que asumas la responsabilidad de tu hijo». ¿Mi hijo?, respondí. Ambos sabemos que ese niño no es mío. ¿Recuerdan el caso y la evidencia de ADN que probó que Ryan Matthews, su exnovio y el donante, fue quien participó? Mike se acercó, diciendo que Ryan había desaparecido hacía 3 meses, abandonando su trabajo y borrando sus redes sociales, sin pagar ninguna manutención, lo que dejó a Marta en una situación muy difícil. Eso no me concierne, respondí. Marta comenzó a llorar y me dijo. Luis, cometí un error terrible, un error horrible. Su padre intervino, argumentando que, en los ojos de Dios, debía asumir la responsabilidad por haber estado casado cuando concibieron al niño. Marta llegó a decir. Mira, Luis, quizá él podría ser tuyo. A lo que su madre replicó que las pruebas de paternidad estaban en los documentos judiciales. Marta argumentó que esas pruebas podrían haberse equivocado, señalando que los ojos del bebé se parecían a los míos. La situación se volvió insoportable. Intenté que se fueran, pero Mike me empujó, acusándome de abandonar a mi esposa y mi hijo. Exclamé. Ella no es mi esposa y ese niño no es mío. Si vuelves a tocarme, llamaré a la policía. Marta suplicó, sollozando. Luis, no puedo con esto sola. Mis padres me ayudan, pero tuve que renunciar a mi trabajo y apenas llego a fin de mes. Por un momento, casi sentí compasión, pero rápidamente recordé los meses de mentiras y engaños. Mike intentó acercarse nuevamente, pero su padre lo detuvo y advirtió. Te arrepentirás. Sabemos dónde trabajas y dónde viven tus padres. En ese momento, saqué mi teléfono y comencé a grabar, preguntando. ¿Me están amenazando? ¿Prefieren irse en paz o debo llamar a la policía? Finalmente, se marcharon. Mientras se retiraban, el padre de Marta comentó que eso no era propio de un hombre de verdad. Solo pude pensar, un hombre de verdad no se deja manipular. Al día siguiente, la familia de Marta contactó a Vanessa para intentar reabrir el caso, pero ella lo cerró de inmediato, recordándoles la prueba concluyente de paternidad. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa y documenté todo lo sucedido, en caso de que intenten algo más. La amenaza de Mike, sobre saber dónde trabajo, fue particularmente preocupante, así que informé a mi jefe sobre la situación. Desde ese día, Thor ha estado especialmente apegado a mí, y no puedo estar más agradecido por tener a mi gato. Edición, gracias por el apoyo recibido. Sí, presenté un informe policial por las amenazas. No siento lástima por Marta, siento lástima por el niño, pero sentir compasión no significa asumir responsabilidades que no me corresponden.